Todos venimos a este mundo condenados a muerte, aunque sin saber cuándo y cómo se ejecutará la sentencia. ¿Cómo se la están pasando, criaturas de la noche? Espero que muy bien. Aquí de nueva cuenta en su canal dedicado a reseñas de novelas, cuentos de terror, misterio, fantasía y uno que otro género que de repente nos encontramos en el camino. Espero que estén disfrutando esta temporada de vacaciones, sobre todo en temporada de lluvias, tormentas, inundaciones, que ya saben que mucha gente le gusta disfrutar del libro durante la temporada de lluvias y obviamente el café no debe de faltar. Pero en esta ocasión que se soltó la lluvia con ganas y me hubiera gustado que haber hecho la reseña con la lluvia tan intensa, pero una vez lo hice y parecía como que estaban friendo algo con aceite, entonces como que el sonido no quedó muy bien, pero se presta perfectamente el ambiente para poder leer una buena novela de terror. Y bueno, también atendiendo la petición de varios de ustedes, porque me percaté en los comentarios que algunos comentaban que algunas reseñas no se escuchaban bien y era debido por los efectos especiales, por lo cual, atendiendo sus peticiones, nos vamos a encomendar la tarea de resubir algunas reseñas y más que reseñas, análisis de la obra para saber qué nos trata de comunicar o transmitir el autor a través de su obra, por lo cual este es el primer resubido que hacemos y se trata por supuesto de la primer novela de la cual inauguramos este canal, de un autor que probablemente su nombre no sea muy sonado en América Latina, que es Abraham Merritt, y solamente aquellos que son fanáticos de la fantasía, de la ciencia ficción, del horror cósmico, algunos sabrán acerca de él, pero la verdad es que aquí en América Latina no es muy conocido, pero en su época fue contemporáneo de Lovecraft, y a pesar de que Abraham Merritt nunca formó parte de su círculo literario, también escribió cuentos basados en creando su propia mitología, mejor dicho, creando sus propios seres cósmicos, por lo cual hay diferencias entre Lovecraft y Abraham Merritt. Por ejemplo, con Lovecraft tenemos que el destino de sus personajes nunca terminan bien. Y es que el hecho de encontrarse o estar simplemente testigo, o simplemente ser testigo de la aparición de un ser primigenio es motivo o de dos cosas, o de locura o de muerte, por lo cual el destino de estos personajes siempre termina de una forma caótica. Y es que lo que nos plantea Lovecraft es que estos seres son tan poderosos y tan aterradores que la mente humana no los puede soportar. En cambio, con Abraham Merritt, a pesar de que tiene villanos, a pesar de que tiene también historias sobre seres primigenios, entidades cósmicas como podemos verlo en la nave de Ishtar o el infierno de Kraluk, aún así sus personajes terminan enfrentando a estas criaturas, todo lo opuesto a Lovecraft, y terminan pues obviamente derrotando al mal. Por lo tanto es la típica fórmula del bien contra el mal, ya que hay que tomar en cuenta que en las historias de Abraham Merritt tienden más hacia la aventura, hacia lo épico, cosa que Lovecraft él no toca para nada esos temas. Por lo tanto, todos estos seres pulposos, todos esos seres provenientes de dimensiones paralelas pueden ser derrotados por seres humanos, de acuerdo a la mitología de Abraham Merritt, ya que también sus personajes pueden llegar a poseer ciertas habilidades, sobre todo habilidades sobrenaturales. Por lo cual con esto damos introducción para poder hablar de la novela. Este libro fue publicado en el año de 1930, año en que iba a ser el último en que se iba a levantar la prohibición de venta y consumo de alcohol en Estados Unidos. Así es, en la historia gringa el alcohol había sido completamente prohibido durante mucho tiempo y esto ocasionó que muchos criminales, incluso traficantes, vendieran de manera clandestina el alcohol. Incluso existían bares o antros donde abrían de manera clandestina para poder ofrecer esta bebida. ¿Y por qué menciono este dato? Porque este evento histórico tiene mucha relación con el desarrollo de la trama de Arde Bruja Arde, ya que no solamente esta novela se ubica en su propia época, de hecho una banda de criminales tiene mucha relación con esta trama, y se trata de Rickory, que es un famoso mafioso de la ciudad que junto con sus compiches, formarán parte del desarrollo de esta novela. Por lo cual les advierto que al tratarse del análisis de una novela,
van a venir spoilers, por eso les hago la advertencia para que se lo puedan brincar. Bien, de esta manera empezamos. ¿De qué trata el libro? Pues resulta ser que en la ciudad empiezan a ocurrir una serie de misteriosas muertes. El Dr. Lowell, que es el protagonista principal y que se encarga de narrar la historia, atiende a Peters, un hombre que es integrante de la banda de Rickory, que empieza a experimentar un extraño mal. Parece una especie de catatonia en donde todavía tiene conciencia hasta que pierde la vida de manera misteriosa. Nadie sabe qué fue lo que le ocurrió, nadie sabe qué es lo que realmente, qué o quién le provocó ese mal. Por lo tanto, y lo más aterrador, es que el Dr. Lowell junto con el Dr. Riley descubrirán que otra serie de muertes muy similares a la de Peter comienzan a ocurrir en la ciudad, donde las víctimas comienzan a padecer los mismos signos y síntomas. Se ven aparentemente bien hasta que caen en un estado de catatonia, conservan la conciencia pero no pueden reaccionar y de repente fallecen. Y con la ayuda de Rickory y también de su mano derecha, McCain, descubrirá que las víctimas han estado relacionadas como clientes de una tienda de muñecas en un barrio bajo, atendida por la misteriosa Madame Phillip, una mujer de origen haitiano de la que nunca vemos salir de la tienda. Si a ustedes les dan miedo las muñecas, creo que esta novela lo que va a provocar es reforzarles el temor a las muñecas vivientes. Pero también seamos honestos, en una época donde las películas como Chucky, Puppet Master, El Títere, incluso Annabelle y hasta Vacaciones de Terror, se volvieron común en el género de terror, por lo cual esto provoca que la gente ya no vea con novedad este tipo de historias. Pero ¿qué nos encontramos con Arde Bruja Arde? Efectivamente, trata de muñecas poseídas, muñecas que cobran vida. Pero para la época en que fue publicado este libro, este tipo de historias no eran nada comunes. Por lo tanto, y a pesar de su tiempo, creo que Abraham Merrick consigue a través de su narrativa crear escenas muy inquietantes utilizando las muñecas poseídas, ya que no solo son muñecas que se limitan a aterrorizar, son muñecas que cobran vida y que pueden matar a las personas utilizando una especie de aguja, con lo cual pueden dañar ciertos nervios o incluso transmitir una sustancia que pueda acabar con la vida de las víctimas que mencioné anteriormente. Pero las muñecas son lo de menos. Lo que realmente ustedes tendrían que tenerle miedo es a Madame Mandilip, esta mujer que se nos revela que es una bruja, pero posee las siguientes habilidades. Posee la clarividencia, sabe lo que están haciendo los personajes, creen que la pueden engañar cuando en realidad ella ya está más adelantada a 2 pasos que los protagonistas. Y aparte de que ella, más que algo que me gustó de esta novela, es que la bruja no es narrada o descrita como las típicas historias clásicas, la mujer anciana de cuerpo decrépito. Aunque en realidad en esta novela Madame Mandilip no es descrita como una mujer de un aspecto agradable, sin embargo, este es un personaje muy cautivante porque sabe ganarse la confianza de sus víctimas. En la época en que se desarrolla esta novela, obviamente la brujería es lo que menos pasaría por la mente de los habitantes. Y incluso ella misma advierte que el escepticismo y la incredulidad son sus mejores armas, porque así la gente no sospecharía que ella es la responsable de todo lo que está ocurriendo en esta trama. Y bueno, retornando a los poderes de esta bruja, se gana la confianza de las víctimas hipnotizándolas, y de alguna manera ella utiliza la imagen de ellos para poder crear a imagen y semejanza una muñeca de porcelana, por lo cual es una réplica exacta de la persona. Pero esto conlleva que la persona no solo muera, sino que su alma queda atrapada en esta muñeca. Y lo aterrador de esta bruja es que la muerte no es lo peor, sino que tu alma, tu conciencia y tu voluntad están sujetadas a esta malvada bruja que los usará para su conveniencia. Y por supuesto, para poder eliminar a aquellos que están en sus obstáculos. ¿Cuál otra razón por la que podemos tenerle miedo a Madame Mandilip? Ya que esta mujer, al momento de cometer estos planes, realmente no tiene un motivo por lo cual ella le hace daño a la gente. No es como que alguien le hizo un daño o quiera venganza, no. Ella, en cuanto una persona entra a su tienda y si a ella le llama la atención, lo mata. Como por ejemplo ocurre con la enfermera Waters, lo cual ella, su único crimen fue entablar una amistad sencilla con esta mujer,
Y con eso bastó para que Mandilip la matara y atrapara su alma en una muñeca. Y si eso no fuera suficiente, pues tortura a la muñeca, porque lo peor de todo es que la muñeca tiene la conciencia del alma. Entonces todo daño que le hagan a la muñeca experimentará un dolor como si fuera un cuerpo humano. Por lo cual esta bruja, si no acatan sus órdenes, comienza a torturar. Y esto es lo que ocurre con la enfermera Waters. Y de esta manera nos damos una idea de la maldad que posee este personaje, por lo cual pareciera que no tiene límites. Y si eso fuera poco, Madame Mandilip en realidad solo es un avatar, porque lo que hay detrás de ella se oculta una entidad suprema que ha logrado sobrevivir a lo largo del tiempo para poder cometer sus maldades en el mundo de los mortales. Entonces vemos que Madame Mandilip pues simplemente es una pantalla para encubrir a una entidad todavía más poderosa. Pero la forma en cómo acaban con ella, ahí sí no me pareció nada convincente, porque digo, a ver, tenemos lo siguiente. Tenemos a un villano que tiene clarividencia, sabe los planes de los personajes, se les adelanta. Tiene la habilidad mágica de apoderarse del alma de sus víctimas y encerrarlas en estas muñecas, que nos hace recordar el culto vudú, en donde el brujo llamado Hugan atrapa el alma de la víctima y mientras tanto el cuerpo humano funciona como un zombie. Pero el problema es que tiene su voluntad del alma. El caso de Mandilip, pues les comentaba que teniendo este ser tan poderoso, incluso se trata de una deidad, y lo destruyen de la manera más convencional. Creo que por eso esta fórmula del bien contra el mal no sé qué tanto realmente funcione, pero no por esto quiero decir que la novela sea mala. Es que en realidad es muy buena, y es que permítanme decirles que tiene escenas realmente inquietantes, tal como la que comentábamos en los Reels, en donde la escena trata de que la hermana de Peters, que también es amiga de McCain, esta mujer casada recibe como paquete una muñeca que tiene la imagen de una de las víctimas de Mandilip, y obviamente el personaje no lo sabe. El marido de ella, Gilmore, recibe la muñeca y se la regalan a su hija, a Molly, la cual queda encantada con esta mona. Pero cuando llega la madrugada, esta mujer despierta y descubre que la muñeca ha cobrado vida y empieza a peinarse frente a un tocador. Pero cuando se percata que la están mirando, voltea a verla y le brillan los ojos de color de rojo. Y si eso no es suficiente, se baja de la cama y se acerca a ella. Y se acerca a la cama. Entonces, probablemente la manera como lo estoy narrando suena muy simple, suena no tan aterrador, pero la manera en como Abraham Merritt te lo narra realmente genera mucha inquietud. Y esa pinche escena realmente está para que no duerman. Para aquellos especialmente que tienen miedo a las muñecas, saber que una muñeca en la madrugada se mueve y de repente le brillan los ojos y se acerca hacia ti, pues no es nada tranquilizador. Pero les comentaba, es que estas películas de terror ya no nos hacen tan novedosas este tipo de escenas. Pero les insisto, la manera como Abraham Merritt lo narra realmente tiene un efecto que te cautiva. Y volviendo a los personajes, les comentaba que el Dr. Lowell es el protagonista y a través de él conocemos la historia. Por lo tanto, la trama se ve afectada por lo que él está percibiendo. Y algo relacionado con esto y que me gusta que hace Abraham Merritt es que él mezcla más elementos. Es novela policíaca por el hecho de que Lowell es un investigador, aparte de ser un médico. También tiene elementos de fantasía por el hecho de cómo van a enfrentar al villano. Y pues toda la aventura que se desarrolla en estos personajes para poder sobrevivir y enfrentar al villano en turno. Y por supuesto no se deja de lado lo que viene siendo el terror. El Dr. Lowell, a lo que mencionaba con esta cuestión de la percepción, es que él representa el razonamiento, la lógica, el escepticismo. Él es de ciencia exacta, materialismo y lo cuantitativo. O sea, para él todos estos eventos son poco creíbles. Y va a tratar de darle una explicación racional a todo lo que está pasando. Pero esto es una manera que tiene él para poder afrontar el miedo que le está desarrollando, ya que él enfrenta situaciones sobrenaturales, como por ejemplo el hecho de el hipnotismo que le hace la bruja Mandilip, o incluso cómo las muñecas intentan matarlo a él, que está como para que uno se vuelva loco. Creo que el Dr. Lowell lo que hace es recurrir
al razonamiento para poder disminuir el miedo que le está provocándole todos estos sucesos y sobre todo a la bruja Mandilip. Y aún así sigue como obstinado y terco en tratar de encontrar un razonamiento a todo. Pero no digo que eso esté mal. Y también en la cuestión de la percepción, él pone en duda muchas situaciones que ocurren a lo largo de la historia, ya que les comentaba, como hay elementos de novela policíaca, de alguna manera comienza a sospechar de McCain, la mano derecha de Rickory, que pudiera estar involucrado en todos estos eventos en los que casi matan a Rickory. Y Rickory les comentaba que es el líder de la banda, es la cabeza principal, un mafioso que tiene gente que lo respeta, pero también gente que le teme y gente que lo quiere matar. Pero al ver de que él le tiene miedo a la bruja Mandilip, nos hace ver la maldad que posee este villano. El hecho de que un mafioso le tenga miedo a ella, claro, porque hay que tomar en cuenta que aquí es donde viene el cliché de los mafiosos que provienen de Italia, ya que los italianos son católicos, son fervorosamente católicos. Ellos se apegan mucho a su religión y por lo tanto la idea de una bruja atemoriza bastante a Rickory. Y de esta manera me hace pensar como, aquí como en México, ¿no? El crimen organizado le tuviera miedo a esta bruja, nos hace ver lo poderosa que es, ¿no? Otro motivo más por lo que hay que temerle más a Mandilip. Pero bueno, esto es algo principal que puedo mencionar de los personajes. Y obviamente también ya les hice algo de spoilers. Y algo que también tengo que comentar es que esta novela tiene una continuación que se titula Arrástrate sombra, arrástrate, por lo cual vamos a hablar un poco más adelante. Pero el momento lo que analizamos de la novela de Arde Bruja Arde es que el autor lo que nos está tratando de mostrar es que el miedo a lo arcaico sigue vigente. Porque, por ejemplo, su historia ocurre en una época muy contemporánea, en donde está la prohibición del alcohol. Hay una banda de criminales liderada por un mafioso. Y aún así, lo que más se teme es la presencia de esta bruja, que puede poseer la voluntad y la conciencia de las víctimas, encerrando las almas en estas muñecas. Y bien, por lo tanto, el miedo a lo arcaico sigue siendo vigente. Por lo tanto, también representa la lucha del bien contra la maldad. Ya que si bien esta banda de criminales terminan aliándose junto al Dr. Lowell para poder enfrentar este mal, y algo muy característico en el género de terror es que tenemos que tomar en cuenta que los monstruos o las criaturas sobrenaturales transgreden la realidad. La primera de ellas viene siendo el tiempo. ¿Por qué el tiempo? Porque en el caso de Madame Mandilip es un personaje que se mantiene exactamente igual a lo largo de los siglos. Por lo tanto, esto nos indica cómo el monstruo o el ser sobrenatural puede transgredir la realidad. Aparte del tiempo, puede transgredir también la muerte, porque Mandilip no solo mata a sus víctimas, sino que captura a sus almas, una manera como de matar, pero seguir teniéndolos vivos en un objeto. Y la tercera viene siendo transgresión de la misma realidad, en donde, por ejemplo, Mandilip puede manipular la realidad a su conveniencia por medio del hipnotismo y de los hechizos para poder deshacerse de sus enemigos. Y también otra cosa que podemos analizar es que es este mismo miedo hacia las brujas. El hecho de que la voluntad y la conciencia pueden ser manipuladas por una identidad ajena lo hace muy aterrador, como también el miedo arcano hacia las muñecas. Y es que esto se remonta cuando éramos niños. Y es que de niños, cuando jugamos con juguetes o con muñecos, creemos que tienen vida en nuestra fantasía. Pero a más de uno nos ha dado miedo una muñeca de porcelana que nos está mirando de una manera fija, y eso nos aterroriza, y que tiene que ver con esta misma fantasía omnipotente de darle vida a los objetos inanimados, a un elemento que se volverá muy común en el género de terror, y que por supuesto Arde Bruja Arde no se escapa de ello. Estas son algunas de las cuestiones que me parece que el autor nos trata de transmitir a través de su obra, y me parece muy interesante porque cumple con todos los requisitos de una novela de terror, ¿no? Por la cuestión de un ser que puede transgredir la realidad y que aborde de miedos tan arcanos como el miedo tan pueril que podemos tener hacia un objeto inanimado. Y bien, criaturas de la noche, esto sería todo por hoy, el análisis de esta obra, y nos vemos en el siguiente episodio. No nos vamos sin antes decirles, descansen en paz.